Hay un peso que nadie más ve, un cansancio que no se cura con dormir, una batalla silenciosa que libras cada vez que dices sí cuando todo en ti grita no más. Y hoy, mientras miras esta pantalla, tal vez te preguntas si alguien entiende realmente lo que significa servir, cuando servir te cuesta. ¿Te has levantado alguna vez con el corazón pesado, arrastrando la voluntad como si fuera una carga imposible? ¿Has sonreído mientras servías, pero por dentro sentías que algo se estaba rompiendo? ¿Has dado lo mejor de ti, una y otra vez, hasta que un día te miraste al espejo y no reconociste a la persona agotada que te devolvía la mirada? Nadie habla de esto. Nadie te prepara para el momento en que el llamado que una vez te llenó de pasión, ahora se siente como una obligación que te vacía. Nadie te dice que puedes amar a Dios y al mismo tiempo sentir que no puedes más. Que puedes creer en el propósito y simultáneamente batallar con el cansancio de cumplirlo. Pero hoy, en este momento, quiero que sepas algo. En ese agotamiento que sientes, no te descalifica. Esa frustración que cargas no te hace menos espiritual. Ese peso que nadie ve no significa que estés fallando. Significa que eres humano, profundamente humano. Why Dios lo sabe, porque servir no siempre se siente como un privilegio. A veces se siente como un sacrificio que nadie valora, como un esfuerzo invisible, como una inversión emocional que drena más de lo que devuelve. Y en medio de ese desgaste, surge una pregunta peligrosa, una pregunta que te asusta reconocer pero que resuena en lo profundo. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena dar cuando sientes que no te queda nada? ¿Vale la pena amar cuando ese amor no es correspondido? ¿Vale la pena continuar cuando cada paso te cuesta el doble? ¿Vale la pena seguir sirviendo cuando el servicio te está costando tu paz, tu salud, tu alegría? Escúchame bien, esta lucha no es nueva. Esta tensión entre el llamado y el cansancio, entre la fe y la fatiga, entre el propósito y el dolor, es tan antigua como la humanidad misma. Cada persona que ha decidido vivir más allá de sí misma ha enfrentado este momento. Ese momento en el que el costo parece mayor que la recompensa. Ese momento en el que la cruz se vuelve más pesada de lo que imaginaste Y ahí, justo ahí, es donde se revela quién eres realmente. No en los días de celebración, sino en las noches de soledad. No cuando todos aplauden tu servicio, sino cuando nadie nota tu sacrificio. No cuando te sientes fuerte, sino cuando te sientes al borde del colapso. Porque servir no te cuesta solo energía, te cuesta tiempo que no volverá, te cuesta emociones que no siempre se recuperan, te cuesta relaciones que se distancian, te cuesta partes de ti mismo que entregas sin garantía de retorno. Y nadie te lo agradece como esperabas, nadie comprende la magnitud de lo que has renunciado. Y Dios parece en silencio mientras tú sigues dando. Pero déjame preguntarte algo que tal vez nunca te has permitido explorar. ¿Para quién estás sirviendo realmente? ¿Para Dios o para la aprobación de quienes te rodean? ¿Desde el amor o desde la necesidad de ser necesario? ¿Desde la libertad o desde el miedo a decepcionar? Porque hay una diferencia abismal entre servir desde la plenitud y servir desde el vacío. Entre dar porque te desbordas y dar porque te exiges. Entre amar con libertad y amar con obligación. Y esa diferencia lo cambia todo. Tal vez has estado sirviendo tanto tiempo que olvidaste por qué comenzaste. Tal vez el fuego inicial se convirtió en cenizas de rutina. Tal vez la pasión se transformó en un deber mecánico que cumples sin sentir. Y ahora estás aquí exhausto, confundido, preguntándote si esto es todo lo que hay, pero hay algo que necesitas entender. Algo fundamental que puede cambiar tu perspectiva por completo. El cansancio en el servicio no siempre es señal de que estás en el lugar equivocado. A veces es la evidencia de que estás exactamente donde Dios te necesita, en el proceso de transformación más profundo de tu vida, porque Dios no está buscando tu perfección. No está esperando que seas un robot espiritual sin emociones ni límites. No te está pidiendo que te destruyas en nombre del servicio. Lo que Él busca es tu corazón, tu rendición genuina, no tu agotamiento autoimpuesto. ¿Ves la diferencia? Puedes estar cansado y aún así estar bien. Puedes estar batallando y aún así estar en el camino correcto. Puedes sentir que no puedes más y descubrir que Dios apenas está comenzando a trabajar en ti. El problema nunca ha sido el cansancio. El problema es cuando ese cansancio se convierte en resentimiento, cuando el servicio se vuelve amargura, cuando das pero con un corazón cerrado, cuando sirves pero alejándote cada vez más de quien te llamó en primer lugar. Y ahí es donde muchos se pierden, en el silencio del agotamiento, en la soledad del sacrificio, en la confusión de seguir adelante cuando todo se siente pesado, porque nadie te enseñó a servir desde el quebranto. Nadie te mostró que a veces el servicio más poderoso es el que nace del dolor transformado, no de la fortaleza fingida. Has estado creyendo que debes ser fuerte para servir, que debes tenerlo todo resuelto, que debes aparentar que todo está bien mientras por dentro te estás desmoronando.
Pero, ¿y si te dijera que Dios prefiere tu honestidad quebrantada sobre tu fuerza aparente? ¿Y si tu debilidad no fuera un obstáculo, sino una invitación? ¿Y si tu cansancio no fuera un fracaso, sino un punto de encuentro? ¿Y si justo en este momento, cuando sientes que no puedes más, Dios estuviera esperándote con una verdad que cambiará todo lo que creías saber sobre el servicio? Porque servir no debería destruirte, servir debería transformarte. Y hay una diferencia monumental entre ambas cosas. Una te va, la otra te reconstruye desde lo más profundo. Una te aleja de Dios, a la otra te acerca más que nunca. Entonces, ¿qué es lo que realmente te está costando? ¿El servicio en sí o la manera en que has estado sirviendo? ¿El llamado de Dios o las expectativas que tú mismo te has impuesto? ¿La voluntad divina o tu necesidad de control? Estás a punto de descubrir algo que cambiará la manera en que ves tu cansancio, algo que te mostrará que el costo que estás pagando tiene un propósito más grande de lo que imaginas, algo que revelará que Dios no está ausente en tu agotamiento, sino profundamente presente, obrando algo en ti que solo puede forjarse en el fuego del servicio que cuesta. ¿Estás listo para ver más allá del cansancio? Para entender que cuando servir te cuesta, Dios está haciendo algo contigo que va mucho más allá de lo que estás haciendo para Él. Part 2 son desarrollo y enseñanza profunda y un proceso que nadie te cuenta cuando decides seguir un llamado. Un proceso doloroso, incómodo, confrontador. Es el proceso de morir a ti mismo una y otra vez. Y ese proceso no ocurre en los momentos de gloria, sino precisamente cuando servir te cuesta. Porque aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Dios no te llamó solo para que hicieras cosas para Él llamó para que te convirtieras en alguien diferente a través de esas cosas. El servicio nunca fue solo acerca de los demás, siempre fue también acerca de ti. ¿Recuerdas cuando comenzaste? ¿Recuerdas ese entusiasmo, esa certeza, esa pasión que te hacía sentir invencible? Ibas a cambiar el mundo, ibas a marcar la diferencia, ibas a ser el instrumento perfecto en las manos de Dios y luego la vida real te golpeó. La gente no respondió como esperabas, los resultados no fueron los que imaginaste, y el costo comenzó a revelarse en toda su crudeza. Porque servir te cuesta el ego, te cuesta la necesidad de ser reconocido, te cuesta la ilusión de que puedes controlarlo todo, te cuesta la imagen que tenías de ti mismo. Why is so dull? Duele de una manera que no puedes explicar porque no es un dolor físico. Es un dolor del alma, es el dolor de darte cuenta de que no eres tan fuerte como pensabas, que no eres tan paciente como proclamabas, que no eres tan generoso como creías. Que en lo profundo de tu corazón hay lugares oscuros, egoístas, resistentes, que solo salen a la luz cuando te cuesta. Y Dios lo sabía. Siempre lo supo. Por eso te llevó allí, no para exponerte, sino para sanarte, no para avergonzarte, sino para liberarte. Porque mientras servías creyendo que estabas ayudando a otros, Dios estaba usando ese servicio para desarmar las fortalezas de tu corazón, esas fortalezas que te hacían servir desde la necesidad de aprobación, ese miedo que te hacía decir sí cuando necesitabas decir no, esa inseguridad que te obligaba a probarte constantemente, ese vacío que intentabas llenar siendo indispensable para los demás. ¿Ves lo que está pasando? El costo que sientes no es el precio del servicio, es el precio de la transformación. Es Dios removiendo las capas superficiales para llegar a lo esencial. Es el proceso de purificación que ningún ser humano puede evitar si quiere ser usado plenamente por Dios. Porque hay una diferencia entre servir desde tu fuerza y servir desde su fuerza, entre moverte desde tu comprensión y fluir desde su dirección, entre actuar desde tu voluntad y rendirte a su voluntad. Y esa diferencia solo se aprende cuando servir te cuesta tanto que ya no puedes hacerlo por ti mismo. Ahí es cuando ocurre la magia, cuando te das cuenta de que no puedes, Él puede. Cuando reconoces que no sabes, Él sabe. Cuando aceptas que no tienes, Él provee. Pero llegar a ese punto requiere que llegues al final de ti mismo. Y ese final siempre se siente como un costo demasiado alto. Mira tu vida ahora, ese ministerio que te agota, esa relación que te drena, ese compromiso que te pesa, esa responsabilidad que te abruma. ¿Qué te está costando realmente? ¿Y qué está produciendo en ti? Porque si solo te está costando sin producir transformación, algo no está bien. Pero si te está costando y al mismo tiempo estás viendo partes de ti que nunca habías enfrentado, entonces estás exactamente donde necesitas estar. El costo es el precio de tu evolución espiritual, pinza anhelo. Cuando sirves desde la comodidad, permaneces igual. Cuando sirves desde el costo, cambias. Las personas que han marcado la diferencia más profunda en este mundo no son las que sirvieron sin esfuerzo, son las que sirvieron a pesar del esfuerzo, son las que pagaron el precio de la transformación y salieron del otro lado siendo diferentes, pero
hay algo más que necesitas entender. El costo que estás pagando no es solo por ti, es por todos aquellos que vendrán después de ti, por los que verán tu ejemplo y se atreverán a seguir adelante, por los que necesitarán saber que es posible servir incluso cuando cuesta, amar incluso cuando duele, continuar incluso cuando todo en ti quiere rendirse en tu servicio actual. Ese servicio que te está costando cada gota de energía, está sembrando algo eterno. Está plantando semillas en terrenos que aún no puedes ver. Está preparando caminos para personas que aún no conoces. Está liberando una fragancia espiritual que perdurará mucho más allá de tu cansancio temporal, pero solo si lo haces desde el lugar correcto. Solo si permites que Dios use este costo para refinarte en lugar de destruirte. Solo si aprendes a distinguir entre el sacrificio que glorifica a Dios y el autosacrificio que solo glorifica tu necesidad de ser mártir, porque aquí está el engaño. Has confundido el agotamiento con la santidad. Has creído que mientras más te destruyas, más espiritual eres. Has pensado que Dios se complace en tu sufrimiento autoimpuesto, pero Dios nunca te pidió que te aniquilaras, te pidió que te entregaras. Y hay una diferencia abismal en entregarte significa soltar el control. Aniquilarte significa perder tu identidad. Entregarte significa confiar en que Dios te sostendrá. Aniquilarte significa creer que debes sostenerte solo. Entregarte significa servir desde la abundancia de su amor. Aniquilarte significa servir desde el vacío de tu necesidad, desde donde has estado sirviendo, desde la plenitud o desde el vacío, desde el amor o desde la culpa, desde la libertad o desde el miedo, porque la fuente lo cambia todo. Cuando sirves desde el vacío, cada acto de servicio te vacía más. Cuando sirves desde la plenitud, cada acto te llena. Cuando sirves desde la culpa, acumulas resentimiento. Cuando sirves desde el amor, acumulas gratitud. Cuando sirves desde el miedo, te agotas. Cuando sirves desde la libertad, te renuevas. Ni Dios quiere que aprendas la diferencia. Por eso permitió que llegaras a este punto de quiebre. Por eso dejó que el costo se volviera tan evidente. Por eso no intervino cuando pensaste que no podrías más. Porque en tu debilidad, finalmente estás listo para aprender lo que nunca aprendiste en tu fuerza. Estás aprendiendo que no eres indispensable, pero eres valioso. Que no puedes salvarlo todo, pero puedes sembrar. Que no tienes que tener todas las respuestas, pero puedes tener fe. Que no necesitas ser perfecto, pero sí auténtico. Que no debes hacerlo todo, pero sí hacer lo que Dios te pide. Y lo que Dios te pide no es tu destrucción, es tu rendición. No tu agotamiento, es tu confianza. No tu perfección, es tu corazón. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Seguirás sirviendo desde el mismo lugar que te ha estado destruyendo? ¿O permitirás que este costo te transforme en algo nuevo? ¿Seguirás cargando el peso solo? ¿O finalmente soltarás el control y dejarás que Dios lleve lo que nunca fue tu responsabilidad cargar? Porque está a punto de suceder algo, un cambio, un quiebre, una revelación. Estás a punto de entender que el costo que has estado pagando tiene un propósito divino. Que tu cansancio no es el final de tu historia, sino el principio de tu verdadera transformación. Y cuando lo entiendas, cuando realmente lo comprendas, todo cambiará. Tu perspectiva, tu motivation, tu manera de servir. Porque finalmente verás que cuando servir te cuesta, no estás perdiendo, estás ganando algo que el dinero no puede comprar, que el reconocimiento no puede dar, que nada en este mundo puede sustituir. Estás ganando intimidad con Dios, estás ganando carácter forjado en fuego, estás ganando una fe que no se tambalea ante las tormentas, estás ganando una identidad que no depende de lo que haces, sino de quién eres en Él. Estás listo para ver el costo de una manera completamente diferente. Parte 3 en clímax espiritual. Y cierra esperanzador, cierra los ojos por un momento. Respira y escucha lo que Dios quiere decirte ahora mismo. En medio de tu cansancio, en medio de tu lucha, en medio de ese servicio que tanto te está costando, Él te ve. Te ha visto siempre, cada lágrima que has derramado en secreto, cada vez que sonreíste en público mientras te desmoronabas en privado, cada noche que te acostaste con el corazón pesado, preguntándote si podrías levantarte de nuevo al día siguiente. Cada momento en que diste cuando no te quedaba nada, Él vio y no lo olvidó en tu servicio, ese servicio invisible que nadie más valora, ese esfuerzo que nadie reconoce, ese amor que nadie corresponde de la manera que esperabas. No ha sido en vano, ni un solo segundo, ni una sola acción, ni una sola entrega. Todo quedó registrado en el corazón de Dios. Pero Él no te trajo hasta aquí solo para validar tu esfuerzo. Te trajo hasta aquí para revelarte algo mucho más profundo, para mostrarte que el costo que has estado pagando no era el precio del servicio, era el precio de tu libertad, libertad de la necesidad de aprobación, libertad de la esclavitud, del desempeño.
Libertad de la trampa de ser indispensable. Libertad de la prisión de tus propias expectativas. Libertad de la mentira de que tu valor depende de lo que produces. Porque todo este tiempo, mientras tú creías que servías a otros, Dios estaba sirviendo tu corazón. Mientras tú pensabas que estabas dando, Él estaba dándote a ti algo invaluable, a la oportunidad de morir a lo que te mantenía atado y renacer a lo que siempre estuviste destinado a ser. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que el momento en que pensaste que ibas a romperte fue precisamente el momento en que empezaste a sanar. Cuando llegaste al final de tu fuerza, descubriste su fuerza. Cuando soltaste el control, encontraste su dirección. Cuando dejaste de intentar ser suficiente, finalmente entendiste que nunca tuviste que serlo, porque Dios no necesita tu perfección. Nunca la necesitó. Lo que Él necesita es tu corazón dispuesto. Un corazón que diga, aquí estoy incluso cuando está quebrantado. Un corazón que se rinda incluso cuando no entiende. Un corazón que confíe incluso cuando no puede ver a ni. Tú has estado demostrando ese corazón cada día. Cada vez que te levantaste cuando querías quedarte en cama. Cada vez que serviste cuando preferías huir. Cada vez que amaste cuando era más fácil odiar. Cada vez que diste cuando no te quedaba nada. Eso no fue debilidad. Eso fue la evidencia de un corazón que ha sido tocado por Dios. Pero ahora necesitas escuchar esto. Con claridad, Dios no quiere que te destruyas sirviendo. Quiere que encuentres vida en el servicio. No quiere que te agotes. Quiere que seas renovado. No quiere tu sacrificio autodestructivo, quiere tu adoración consciente. Hay una diferencia entre ser usado por Dios y ser abusado por tu propia religiosidad, entre fluir en su gracia y forzarte bajo tu carga, entre obedecer su voz y complacer las voces de todos los demás. Y es tiempo de que aprendas esa diferencia, porque cuando sirves desde el lugar correcto, el costo no te destruye. Te refina, no te agota. No te aleja de Dios, te acerca más que nunca. Pero para llegar a ese lugar, necesitas hacer algo radical. Necesitas rendir. No renunciar, sino rendir. Rendir la necesidad de tenerlo todo bajo control. Rendir la expectativa de que todos valoren lo que haces. Rendir la creencia de que debes hacerlo todo solo. Rendir la mentira de que tu valor depende de tu producción. Y cuando rindas todo eso, algo sorprendente sucederá. Descubrirás que el peso se alivia. No porque la tarea cambió, sino porque tu perspectiva cambió. No porque las personas cambiaron, sino porque tú cambiaste. No porque el costo desapareció, sino porque entendiste su propósito. Ese propósito es transformarte en la imagen de Cristo. Y Cristo sirvió hasta el final, pero nunca desde la ansiedad. Amó intensamente, pero nunca desde la codependencia. Dio todo, pero nunca desde el vacío. Porque Él siempre estuvo conectado a la fuente. Siempre supo quién era. Siempre entendió que su valor no estaba en lo que hacía, sino en quién eran. Y eso es lo que Dios quiere establecer en ti. Esa misma identidad, esa misma conexión, esa misma libertad, para que sirvas no porque necesitas validarte, sino porque estás desbordando. No porque debes, sino porque quieres. No porque te falta, sino porque te sobra. Y cuando sirves desde ese lugar, el costo sigue existiendo, pero ya no te destruye. Se convierte en el combustible de tu transformación, en la evidencia de tu madurez, en el testimonio de que has aprendido algo que el mundo no puede enseñar, que vale la pena pagar el precio cuando conoces el propósito. Entonces, ¿cuál es tu propósito ahora? No es solo hacer ser quien Dios diseñó que fueras. Ser un reflejo de su amor en un mundo que necesita verlo. Ser una luz que brilla no porque tiene todo resuelto, sino porque conoce quién resuelve todo. Ser testimonio viviente de que se puede servir incluso cuando cuesta, amar incluso cuando duele, continuar incluso cuando todo se siente imposible. Y puedes hacerlo. No porque seas fuerte, sino porque Él es fuerte en tu debilidad. No porque tengas todas las respuestas, sino porque conoces al que las tiene. No porque nunca más te cansarás, sino porque has aprendido dónde encontrar renovación a hoy. En este momento, toma una decisión. Decide que no seguirás sirviendo desde el mismo lugar. Decide que permitirás que este costo te transforme en lugar de destruirte. Decide que soltarás el control y confiarás en que Dios tiene un plan más grande de lo que puedes ver. Y cuando tomes esa decisión, cuando realmente la tomes desde lo más profundo de tu ser, algo cambiará. Tal vez no las circunstancias, tal vez no las personas, tal vez no el costo, pero cambiará lo más importante, cambiarás tú, cambiarás tu perspectiva, tu motivation, tu fuerza, tu paz, porque finalmente entenderás que cuando servir te cuesta, no estás perdiendo tu vida, la estás encontrando, no te estás vaciando. Te estás llenando de algo eterno, no te estás destruyendo. Te estás construyendo en aquello para lo cual fuiste creado, y eso vale cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, cada instante de dolor. Porque al final,
Lo que queda no es el cansancio, es el carácter. No es el agotamiento, es la fe, no es la debilidad. Es la dependencia total en aquel que nunca falla. Así que levántate, no porque te sientas fuerte, sino porque Él es tu fuerza. No porque tengas todo resuelto, sino porque confías en quien lo resuelve todo. No porque el camino sea fácil, sino porque has decidido que vale la pena caminarlo. Levántate y sirve. Pero esta vez, desde un lugar diferente, desde la libertad, no desde la obligación. Desde el amor, no desde el miedo. Desde la plenitud, no desde el vacío. Desde su fuerza, no desde la tuya. Y cuando vuelvas a sentir el costo, porque lo sentirás, recuerda esto cada vez que servir te cuesta. Dios está haciendo algo en ti que vale más que todo lo que puedas imaginar. Está forjando en ti un carácter eterno. Está construyendo en ti una fe inquebrantable. Está revelando en ti su imagen y ese es el mayor privilegio que un ser humano puede tener. No servir sin costo, sino permitir que el costo del servicio te transforme en la obra maestra que siempre estuviste destinado a ser. Cuando servir te cuesta, no estás perdiendo. No te estás rompiendo, te estás convirtiendo. No es el final de tu historia, es el comienzo de tu verdadera grandeza y Dios, que comenzó la buena obra en ti, la completará. No cuando seas perfecto, sino cuando seas rendido. No cuando lo tengas todo resuelto, sino cuando confíes completamente. No cuando dejes de cansarte, sino cuando aprendas a descansar. En Él incluso, en medio del cansancio. Así que, respiran, confían, sueltan. Y permite que el costo que tanto te ha pesado se convierta en el puente hacia la versión más plena de quien fuiste creado para ser. Porque al final, cuando mires atrás, verás que cada momento en que servir te costó, fue un momento en que Dios estaba más cerca de lo que nunca imaginaste obrando, modeando, transformando, amándote de la manera más profunda posible. Ni ese amor que te sostuvo cuando creíste que no podrías más, ese amor que nunca te soltó incluso cuando tú quisiste soltar, ese amor que vio más allá de tu cansancio y vio tu destino. Ese es el amor que te llevará hasta el final en cuando servir te cuesta. Recuerda, no estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. Y el costo que pagas hoy es la inversión que Dios está haciendo en tu eternidad. Vale la pena. Todo vale la pena. Porque Él vale la pena.